Y en caso de que el turno sea 2, entonces lo que hacemos es que actualizamos el turno a 1. Y cuando sea el jugador 2 el que actúe, ahí es cuando le decimos nosotros del método cat partida, de una vez vamos a colocar el método update turno y se lo actualizamos a determinada partida. Luego de actualizar update turno, perdón, aquí no es update turno sino es update ronda, le vamos a actualizar la ronda. Ahora, sea como sea, hayan respondido correcto o hayan respondido incorrecto, vamos a actualizar el historial. Ahora, en caso de que todo esto opere bien, vamos a decirle return simplemente la palabrita OK y ahí tenemos. Entonces, si observáis, aquí ya hicimos los dos métodos. Un método que me actualiza los datos cuando las respuestas correctas cuando la respuesta sea correcta, nos actualiza los datos. Como tenemos un método que nos actualiza los datos cuando la respuesta sea incorrecta, nos van a hacer ahí los movimientos a nivel de base de datos. Entonces, como esto no lo vamos a probar desde aquí, sino lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a probar de una vez en el web service, entonces de una vamos a generar lo necesario para que nos funcione. Yo aquí tengo un lío, y es que nosotros si miramos aquí en la tabla pregunta, si le decimos select asterisco from pre-pregunta, yo aquí tengo un poquitico de preguntas, pero no son, aquí en select asterisco from pre-pregunta apenas tengo aquí 8 preguntitas, pero si miramos en el sitio web, esas preguntas nosotros ya las tenemos, ya tenemos muchas más preguntas en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: antes de subir la base de datos, irme a tirar las preguntas. Si yo miro aquí en la administración del sitio, la administración del sitio ya tiene una cantidad de preguntas. Entonces venga, yo de alguna manera busquemos la manera de sacarnos esas preguntas de ahí para evitar tener líos. Me explico. Si yo me fijo aquí en bases de datos SQL Server y miramos aquí la base de datos Zulu y le decimos aquí, la base de datos Zulu, le decimos Browse Database. Nosotros en Tools voy a crear un New Query. Y entonces en Query vamos a crearnos un query. Si le decimos aquí en Zulu, si yo le digo select asterisco from sobre la base de datos preguntas y corremos esta consulta, ¿cómo es que se llama? Es pregunta, siempre me equivoco de base de datos, es pregunta, submit. Entonces si observáis, aquí hay una cantidad de preguntas que yo no las quiero perder porque ya las hicimos. Entonces, antes de montar el backup de la base de datos encima de este backup de la base de datos, para no ir a perder todas las preguntas que amablemente ustedes me han ayudado a insertarle a la base de datos, está demorando. Vea, ya tenemos cuántas. Aquí hay un buen número de preguntas, pues está hasta el consecutivo 121, pero bueno, supongamos que hay mínimo 60 preguntas, no las voy a perder. Nosotros tenemos por aquí un Generate Insert Script. Vamos a ver si este Generate Insert Script es capaz de generarme un script de inserción de todas estas preguntas para no ir a perderlas. ¿Listo? Entonces si le decimos Generate Insert Script, esperémoslo un tantito. Se va a demorar. Entonces lo que voy a hacer yo, entonces él aquí nos dice ¿de cuál base de datos? Entonces yo le digo, no, generármelo de la base de datos Zulu. ¿De qué tabla? Entonces yo le digo, no, generarme el insert de la tabla pregunta.
Entonces aquí le decimos cuáles columnas. No me coloques el código de la pregunta. ¿Por qué no coloco el código de la pregunta? Porque ese es un campo que es identity. Entonces el resto de los campos sí pueden ser igualitas. ¿Sí o qué? Si yo le digo aquí generate, entonces él aquí me genera este script. Use Zulugot. Entonces mira que aquí ya me generó todos los scripts de inserción. Entonces voy a decir say as y supongo yo que él me dará el nombre de... me preguntará el nombrecito de un archivo texto, pero aquí se ve como que se bloqueó. Esperemos a ver para si no me toca copiar y pegar esto en un blog de notas. Pues la verdad es primera vez que, bueno, esto, el 6as como que se, pero no importa, voy a decirle control C y simplemente eso es lo que vamos a hacer aquí en pregunta. Si yo pego este insert, vea lo que nos hizo aquí, una maravilla, porque simplemente le estamos diciendo insert into pregunta, pero si observáis, las primeras preguntas ya las tenemos repetidas, porque mira, ¿quién escribió 100 años de soledad? Es la primera que tenemos. Entonces, antes de escribir esto, yo no voy a borrar las preguntas que tengo, delete from pregunta, borro estas preguntas, estarán sin miedo, ahí borré 8 filas, y después de eso ya le puedo decir que me utilice este query, ejecutar, y tarán, aquí dijo, epa, aquí dice foreign key, por el usuario. También como no tenemos los mismos usuarios me está fallando, entonces vamos a hacer lo siguiente, para que no nos falle, simplemente digámosle que me cree también el insert de la tabla usuarios. Entonces vamos a decirle aquí que en preusuario vamos a decirle aquí, pero bueno, aquí tengo un lío porque el código del usuario no va a existir. Bueno, no importa, voy a decirle aquí insert usuario, aquí le vamos a decir generate, y él aquí también me creó el insert de usuario. Bueno, aquí tengo un lío, y es que él aquí me está diciendo, espérate, analicémoslo aquí mejor. Él aquí me está sacando error porque dice aquí usuario no existe. Vamos a hacer una cosa más fácil aquí para no complicarme la vida. Aquí al final él me está diciendo que el último es el usuario, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo. Yo sé que el usuario 1 sí existe, es que esas importaciones siempre son un lío. Vamos a ver, la última columna es pues espérate, yo cuál me metí, esa es de preguntados usuario. Vamos a mirar aquí. Aquí tenemos que el usuario que existe es el 1, entonces muy sencillo. No, antes de hacer eso, para no tirarme eso, vamos a decirle que me reemplace. Vamos a ver, al final yo aquí tengo cuáles son los usuarios de las preguntas. Yo coloco esto otra vez al 100%, que si no me no me deja ver aquí. Usuario 1, qué cosa tan aburridora. ¿Cómo le digo yo? Usuario 1, aquí, usuario 6. Hasta el usuario 6 existe. Vamos a ver. En usuario le decimos editar las primeras 200 filas y usuario 6 también existe. El usuario 2 también existe. El falla fue porque algún avispado se dio por ponerle aquí otros usuarios nuevos que yo no tenía. Entonces vamos a decirle que me reemplace todo este 7. Vamos a decirle control H, que me reemplace el 7, que me lo reemplace por usuario 1, reemplazar todo, listo. Ahí me reemplazó, ahí me hizo 5 cambios. Aquí, ¿qué más usuarios tengo raros? El 9. Vamos a decirle que me reemplace todo lo que es usuario 9. Vamos a decirle que me lo reemplace por usuario 1. Y ahí me reemplazó otros 5 cambios, listo. Usuario 2, usuario 11 tampoco lo tengo. Vamos a decirle que nos reemplace todo lo que es usuario 11, que no lo reemplace por usuario 1, y ahí está. Por aquí tenemos usuario 8, la misma cosa, control H, reemplazar todo. También por aquí tenemos usuario 10. Qué creativos ustedes con los usuarios. Listo, les dije usen los mismos usuarios. Usuario 10, vamos a reemplazarlos. Ahí está, por aquí tenemos usuario 13, control H, reemplazar todo. Listo, ahí tenemos usuario 14. No quiero perder todas estas preguntas, que después me da mucha dificultad volverlas a hacer. Control H,
y aquí tenemos reemplazar todo. Ahí está, usuario 1, usuario 1, a ver, yo creo que ya, usuario 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, usuario 1, 1, aquí usuario 12, aquí tengo otro, control H, reemplacemos este, ahí está, los usuarios 12, ahí está, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 2, 6, 6, 6, 1, yo creo que ahí nos da. Vamos a correr el script de nuevo. Entonces lo primero que le decimos es, yo no sé cuántas hay, entonces digamos delete from, bórreme todo lo que haya en la tabla, pregunta. Y después de que me borre todo lo que haya en la tabla pregunta, ahí sí, haga sus inserciones. Taque, comandos ejecutados correctamente. Si miramos, cerremos este script ya que no me sirve. Si le decimos ahora, aquí, select, asterisco, from p pregunta, ahí ya tengo mis preguntas. ¿Sí o qué? Ahora, tengo 67 preguntas. Entonces vamos a ver, entonces, vamos a hacer que el sistema nos inserte esas preguntas. Ahora, yo puedo hacer que esas preguntas, los identities empiecen en 1. También lo podríamos hacer. Luego los organizamos para que los identities nos empiecen todos organizaditos en 1. Ahora sí, ya que tenemos esto, ahora sí vamos entonces a montar la nueva versión del sitio. Ya saben que para montar el nuevo web service nos va a tocar primero paremos el sitio. El sitio está corriendo en estos momentos. Lo paramos acá, paramos el sitio, y luego de que paramos el sitio tenemos que hacer dos cosas. La base de datos ha cambiado porque tenemos nuevos procedimientos, nuevas bases de datos, etcétera. Entonces aquí en Zulu voy a decirle que voy a generar un backup de la base de datos, voy a decirle que voy a generar una copia de seguridad. Él me dice que lo va a crear en el C Zulu back. Yo le digo que verifico por seguridad. A mí me gusta que ese archivo no exista para que no me lo genere, para que no me lo acumule uno encima de otro. Entonces vamos a decirle aceptar, y aquí si observáis ya creo un archivo que se llama Zulu back. Este archivo Zulu back, para mayor facilidad yo lo puedo comprimir también. Este sí que Zulu back nosotros lo podemos generar en un .zip, y yo lo puedo subir zip, que apenas queda midiendo 457 gigas. Ahora, este WCF preguntados, lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar de acá, y ahora lo que hacemos en el sistema es que me paro aquí en el WCF y en compilar le decimos publicar WCF. Ya tenemos todos los parámetros predefinidos, entonces le podemos decir publicar, y él aquí nos crea. Epa, que aquí nos sacó a nosotros un error. Nos sacó un error es porque aquí le tenemos que poner ID categoría, y también se lo tenemos que poner aquí en la interfaz, porque si no, no nos coinciden estos dos métodos con este. Ahora sí, si le decimos compilar, publicar WCF, publicar, verifiquemos que no saque ningún error. Ahí está perfecto, y después de que esté perfecto ya nos creó aquí el sitio preguntados. Antes de generar el .zip, lo que voy a hacer es que voy a copiarme este string de conexión que tiene unos parámetros diferentes, y me lo voy a pegar aquí en preguntados. Cambiamos el string de conexión para los parámetros de conexión con la base de datos. Al hacer esto ya podemos coger este sitio que se llama WCF preguntados y podemos empaquetarlo en un .zip. Tarán, ahí ya nos quedó WCF preguntados.zip. Entonces vamos por partes. Primero, ¿cómo actualizamos nuestro sitio? Lo primero que tenemos que hacer es actualizar la base de datos. Entonces en base de datos vamos a agregar aquí la base de datos Zulu, y en la base de datos Zulu tenemos una herramienta que nos permite hacer un restore de la base de datos, y vamos a seleccionar precisamente el archivo que empaquetamos ahora. El archivo que empaquetamos ahora está en temp y se llama Zulu zip. Yo le digo restore, él se encarga de subir el zip,
y aparte de que sube el zip, se encarga de restaurarlo y quedó listo. Ahora, después de haber subido ese Zulu zip, también vamos a irnos al administrador del sitio, al File Manager, y en el File Manager vamos